Bueno, buenas tardes a todos. Tengo la tarea de algún modo de iniciar y de hacerlos pensar. De algún modo cuando uno va para adelante y está buscando un plan de desarrollo, un futuro para su región, un futuro para su país en cualquier lugar del mundo, pues necesita unos referentes. Y de vez en cuando gente de afuera que tiene otro punto de vista, porque cada uno está influido por su cultura. Entonces lo que voy a hacer es contarles una historia que puede ser una historia bella, pero es una historia que le sirve de base o que le puede servir de base para pensar y para soñar. ¿Por qué le estoy presentando yo? Pues de algún modo por el privilegio de la edad un poco y porque inicié en esta carrera del biogás en la primera crisis energética que arrancó en Europa y en Bélgica en el año 73 con la guerra del Kippur en Israel, el embargo de petróleo sobre Europa. Yo estaba terminando mi bachillerato en esa época, iniciando la universidad, y de algún modo todo el país, todo el continente se interesó de repente en las fuentes alternas de energía porque hubo un sacudón. O sea, pensábamos que eso era normal, depender del petróleo, y de repente nos dimos cuenta de que éramos totalmente dependientes de terceros. Fue un golpe cultural, además de económico. Entonces, tanto el sector académico como privado como público empezó a trabajar fuentes alternas de energía, y yo, haciendo mi carrera de ingeniero agrónomo, bioingeniero en la Universidad de Bruselas, pues como casi todos mis colegas nos enfocamos en dirección de la energía de la biomasa. Y yo diría, desde entonces he seguido trabajando el mismo tema, o sea, durante 35, 40 años, sobre 4 continentes. Tiene su punto de interés para ustedes, porque de algún modo pues estuvimos vinculados con el desarrollo en el sureste asiático, en África, en Europa, en América Latina. En América Latina tenemos una base en Colombia. Son elementos que ayudan al momento de pensar, y la idea básicamente aquí es pensar y tener otra visión. Por eso el título de algún modo es Biogás, gas natural renovable, que es una oportunidad de desarrollo energético y agrícola, insisto sobre eso, para América Latina. Entonces, de algún modo, es un poquito extraño, a mí me suena extraño, que ya estemos tan adelantados en muchos países del mundo en el bioetanol y biodiesel, que ya tengamos una industria enorme, digamos, cortando la gasolina, el diésel al 10, al 15, al 20 o al 50% en Brasil, y en el sector del biogás no, o el sector del gas natural no. En parte porque queda esta mentalidad de que el biogás inicialmente era para los pequeños finqueros y trabajamos con estiércoles y desechos. A raíz de eso hay una dificultad de hacer el salto diciendo, no, es un gas natural renovable, al igual que el bioetanol en Brasil está reemplazando el 50% de la gasolina. ¿Y por qué entonces el biogás no está reemplazando el 50% del gas natural? Estoy poniendo este elemento sobre la mesa. Nosotros como empresa, pues nacimos a nivel internacional en el año 84. O sea, de algún modo teníamos nuestra experiencia biogás en Bélgica, básicamente con los finqueros, que son muy chiquitos en Bélgica comparado con lo que podemos tener aquí. O sea, uno tiene 100 vacas, 5.000 cerdos, es algo muy chiquito. Y nuestro enfoque va más allá de la producción de energía. Es un enfoque de gestión de la materia orgánica. Cuando uno está con energía solar, energía eólica, uno puede quedarse en el tema eléctrico, el tema mecánico, es algo como fuera del suelo. Cuando uno trabaja en el sector de la agroenergía, uno está totalmente vinculado con el sector agrícola y con las comunidades. Es otro cuento. Entonces, pues estamos trabajando, diseñando, construyendo, operando. Operando es muy importante, somos operadores, plantas de biogás sobre 4 continentes. Y nuestras principales sedes están en Bélgica, por supuesto, en Colombia para América Latina y en Malasia, Indonesia. Entonces aquí están nuestras 3 sedes principales. En Bélgica estamos en Louvain-la-Neuve, que es un centro académico, pero también
de biotecnología importante. La agroenergía nos obliga de combinar diferentes focos. El foco energético, por supuesto, pero también agrícola, ambiental y social. Encontrar el buen camino tiene sus dificultades, y si flaqueamos en uno de sus enfoques, es todo el proyecto que se puede caer. Entonces hay una misión, aprovechamiento agrícola y energético de biomasa. La biomasa son los subproductos agrícolas e industriales, y es también los cultivos. Yo pienso que este enfoque inicial del biogás en dirección de los subproductos, que tiene mucho sentido por razones ambientales, es un poco lo que ha retrasado el desarrollo del biogás a gran escala. Es como si uno montara plantas de bioetanol con los restos de los desechos de la piña. O si montara plantas de biodiesel en un país con el aceite residual de la fritanga de los almacenes. De algún modo limitaría tremendamente la posibilidad de esas fuentes alternas de energía. Entonces, dos fuentes principales, residuos y biomasa agrícola. Frente a las demás fuentes renovables de energía como hidráulica, solar, eólica, pues el biogás, al igual que los fósiles, porque los fósiles finalmente son biogases fosilizados, es un combustible de uso múltiple. Uso para la industria, o sea, reemplazamos el carbón, el fuel oil, el gas natural dentro de la industria, a pequeña, mediana o gran escala. Para el gas domiciliario, y no lo olvidemos, es una posibilidad grande. Puede que haya una dificultad de precio en algún momento, porque cuando uno produce en biogás y no tiene un subproducto al lado, tiene que comprar su producto principal, lo que incrementa el precio. Lo que incrementa el precio, pero por otro lado hace funcionar la economía local. Pero hay muchos lugares del mundo que están hambrientos de tener una red de gas y no van a tener red de gas natural fósil en los próximos 50 años. No es rentable extender las redes fósiles hasta esos lugares. Es uso para el transporte con el gas natural comprimido, el gas natural licuado, y es uso para electricidad. Y la electricidad la generamos usualmente con motores, pero también con turbinas o con un sistema de caldera, vapor y turbina. Una ventaja también que tiene frente a otras fuentes alternas de energía es que genera una energía constante. O sea, si miramos el caso europeo, estamos generando usualmente 24 horas por día, 365 días por año la misma potencia. No dependemos de si hay viento, si hay sol, no, estamos generando en permanencia. Ahora los gobiernos en Europa nos están pidiendo un esfuerzo adicional. Nos dicen, está muy bien, ustedes han desarrollado muy bien generando en permanencia, como una central nuclear de algún modo, pero queremos más. Queremos que ustedes generen en horas pico, lo conversaremos. O sea, tenemos esta flexibilidad de poder generar cuando hay demanda sobre la red. Lo mismo pasa con el gas natural para red domiciliaria. De algún modo, los consumos están cuando la gente desayuna, almuerza, cocina, pues nosotros tenemos que jugar con eso y almacenar el gas. Y finalmente, especificidad del biogás es que es una herramienta de desarrollo rural, que genera bastante empleo, obviamente, durante la construcción, como cualquier obra, pero lo más interesante es durante la operación. Entonces es un generador de vida local. Y cuando uno es del campo, uno sabe la dificultad que es para hacer emprendimientos en las zonas apartadas, que siempre carecen de las ventajas de servicios y de infraestructura de las ciudades. En primer punto es el biogás agroindustrial. Voy a hablar de dos tipos de biogás, el agroindustrial y el agrícola. Agroindustrial con subproductos residuos, agrícola con biomasa. El agroindustrial no es más que cerrar un ciclo. Usted tiene una empresa X
papelera, ingenio azucarero o aceitera, lo que sea, usted tiene unos insumos, de los insumos saca un producto a la venta, un azúcar, un etanol, un aceite, y tiene un montón de subproductos y de efluentes que durante años de los años han sido pasivos ambientales, han sido un dolor de cabeza y existe una presión para evitar por lo menos de dañar el medio ambiente, ni más faltaría. Entonces es claro que como el costo de esos subproductos es cero o es un costo negativo, es más fácil iniciar por allá. ¿Y cuál es la idea? Pues obviamente que esos efluentes subproductos no regresen al medio ambiente, ni más faltaría que regresen a un río. Pues de algún modo lo que entró en la fábrica es algo que fue pagado y está en la contabilidad de la fábrica. Está saliendo, pues busquemos el valor agregado y por lo menos devolvámoslo sobre los suelos de donde proviene, porque estamos hablando básicamente de agroindustria. Lo que está saliendo es agua, materia orgánica y nutrientes. ¿Qué necesita el campo? Pues agua, materia orgánica y nutrientes. Entonces, ¿por qué no somos capaces de cerrar el ciclo? Allá está el gran desafío y hay unas 1000 empresas en el mundo que están trabajando sobre este desafío en todos los continentes. Y yo diría, estamos a punto de terminar la obra. O sea, esta obra empezó, por lo menos en Europa, hace 30 años, y yo pienso que dentro de 20 años más o menos terminaremos de aprovechar esos subproductos, evitar cualquier descarga al río y además, casi como subproducto, generar una energía para el proceso fabril o para venta. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el trabajo nuestro, en los últimos 10 años, pues montamos como 500.000 metros cúbicos de biodigestores, obviamente sobre varios continentes. Y estamos generando como 75 millones de metros cúbicos de metano por año. Suena mucho y no lo es, hay manera de multiplicar eso por 10, pero de algún modo con la agroindustria y las cargas de la agroindustria, pues ya es una cosa que tiene un cierto peso. Y eso funciona con diferentes modelos de biodigestores y allá no vamos a entrar en eso porque no es el tema. Desde los mezclados, los pistones, los USB, los contactos, etc. Y finalmente, esos biodigestores en promedio para la agroindustria tienen entre 2 y 4 hectáreas. O sea, ya no estamos hablando de volúmenes, sino de hectáreas de ocupación del suelo. Y ya se vuelve como común y corriente a encontrar una agroindustria con su planta de reciclaje, porque finalmente es una planta de reciclaje de todos sus subproductos y efluentes al lado. Les comentaré en algún momento lo que hicimos en Tucumán. Entonces, aquí en América Latina, pues por ejemplo, uno de los grandes que hicimos hace 2 años fue una planta de biodiesel con una planta aceitera, de palma en este caso, y fue en Colombia. Entonces, había que evitar cualquier descarga de efluentes y había que generar toda la energía renovable para la planta de diésel, de biodiesel. O sea, generar el vapor, estamos hablando de 16 toneladas por hora, generar la electricidad, 1.4 mega, para que la planta de biodiesel no diga, estoy dependiendo de la energía fósil para generar mi biodiesel. No, somos capaces con los subproductos de alimentar la planta de biodiesel en energía renovable proveniente básicamente al 80% de los subproductos y efluentes de ella. A eso se parece, todas las plantas se parecen de algún modo un poquito en el sector agroindustrial. A la derecha tienen lo que es la caldera. En Asia, el principal utilizador de biogás es el sector de la palma africana. De algún modo son grandes industrias que están en la mitad de enormes plantaciones. Es un caso ideal para recuperar los efluentes, generar energía en promedio 2 megavatios por proyecto y fertilizar los cultivos. Perdón, a ver si me olvidé algo, no. En cuanto al biogás agrícola, ya nosotros tenemos
un socio tecnológico en Alemania que se llama Sauter, pues se produce a partir de cultivos, de pastos y forajes. En promedio, ya conocen bien el caso de Alemania, estamos produciendo a 80% con ensilaje de maíz. Lo interesante es que estos pastos, maíz, sorgo, caña aquí, van en dirección de biodigestores y la totalidad del digestato, que aquí en Argentina llaman biol, se devuelve sobre el cultivo. Es un cambio radical en la manera de pensar. Cuando ustedes generan maíz grano o soya, exportan su materia orgánica, sus nutrientes, que se va para Nueva York, para París, para cualquier lugar del mundo. Si exportan, pues de algún modo para mantener la fertilidad del suelo y para mantener la concentración de nutrientes del suelo, les toca fertilizar. En cultivos energéticos no es el caso. En cultivos energéticos uno solamente saca carbono, hidrógeno, oxígeno del biogás, al igual que bioetanol y biodiesel, que es solamente carbono, hidrógeno, oxígeno, y la totalidad, 100% de la materia orgánica fermentada y 100% de los nutrientes se devuelve al suelo. Entonces son cultivos que, en lugar de reducir la fertilidad del suelo, aumentan la fertilidad del suelo. Es muy importante para la acumulación de carbono en los suelos. Hay acumulación de carbono en los cultivos y hay acumulación de carbono en los suelos. Todo eso con un costo de fertilización química que es igual a cero. Está el costo de la distribución de este digestato en dirección de los cultivos. Me imagino que la Cámara Alemana ya se lo presentó y ustedes bien lo conocen, pero el caso de Alemania realmente habla de por sí, que en menos de 15 años, este solo país, que es líder dentro de todos los países en Europa, ha montado 4.000 megavatios de generación eléctrica con finqueros. Y en promedio, el tamaño de las fincas es pequeño y uno genera 500 kilovatios. O sea, todos esos finqueros con 500 kilovatios que usted puede ver cada vez que anda en carro en Alemania, pues todos juntos son 4.000 megavatios. Y en producción de electricidad, pues la producción de electricidad de esos finqueros representa más o menos el 23% de todo el consumo energético de Argentina. O sea, para que se den cuenta de que unos finqueros en 15 años son capaces de generar el 23% del consumo energético de Argentina. Entonces, de algún modo donde nosotros pudimos intervenir en este campo es por nuestra capacidad de hacer proyectos muy grandes, tener biodigestores de tipo laguna, porque cuando ya estamos con tamaños mayores a 5.000 o 10.000 metros cúbicos, ya se vuelve una complicación de hacerlo con tanques, y entonces de reducir los costos para proyectos muy grandes. Y también una particularidad, y es importante para proyectos grandes. ¿Y por qué les hablo de eso? Porque Argentina no es Alemania. Aquí en Argentina ustedes no van a hacer proyectos de 500 kilovatios. No tiene sentido, su estructura agrícola es totalmente diferente. Aquí un finquero promedio tiene 600 hectáreas, muchos tienen 6.000 hectáreas. Entonces, hacer proyectos chiquitos, ¿para qué? Entonces, o es interesante, es rentable, pues hacer un proyecto grande, que puede ser de 10 mega, puede ser de lo que sea, pero de algún modo es algo que va a mover el pueblo y va a mover la región donde el hombre está y va a influir sobre el sector energético del país. Una limitación que tenemos es la agitación. Ustedes saben que cuando alimentamos con forajes, con pastos también, tenemos de inmediato una formación de costras dentro del biodigestor. Y en Europa, que sea Bélgica, Alemania, Italia, etc., utilizamos usualmente mezcladores para eso. Es muy bonito hasta un cierto tamaño. Para tanques demasiado grande y ya no funcionan bien esos mezcladores. Además del problema de mantenimiento y del hecho de que cuando hay algo adentro de un tanque y usted tiene un problema de mantenimiento, tiene que empezar a abrir, a vaciar, etc., es un complique. Entonces, de algún modo, pues ahí hay un aporte, de algún modo, que arrancó en Alemania, es el aporte de no tener nada dentro del tanque y de trabajar por aspersión encima del tanque, o adentro del tanque más bien. Le da una idea de un cultivo de 1.000 hectáreas, pero no en Argentina.
Eso lo hemos sacado de lo que estamos haciendo en el trópico. En el trópico hay 12 meses de crecimiento vegetal al año, hay mayores producciones vegetales, hay unas dificultades por la lignificación de la materia prima, pero de algún modo permite producir más biomasa y más gas, o sea, más electricidad. Entonces, en el trópico, estoy hablando aquí de un caso particular de Colombia, 1000 hectáreas representa 10 millones de metros cúbicos de metano por año. O sea, estamos hablando de 10.000 metros cúbicos de metano por hectárea año. En Argentina estamos al 40% o al 35% del CO2. Entonces, eso es el esquema, y para eso hay que hacer una transición energética. Y eso es lo difícil. Uno dice, ¿se puede hacer algo? Estamos en una situación dada, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿por dónde empezar? Hay dos sectores importantes. La energía eléctrica y la energía térmica. Energía eléctrica es renovar para ustedes, y es algo que es tiene una madurez ya bastante alta. O sea, es algo que es una segunda ronda, tercera ronda, pronto ustedes están cambiando o ajustando los parámetros de ronda en ronda. Es una decisión que viene del gobierno, que viene de arriba. Van por el buen camino. La energía térmica es la otra parte, y la otra energía térmica se divide en tres. La energía térmica es primero para la industria, después para los transportes y después para el gas domiciliario. Entonces, industria, pues tenemos el caso en Tucumán. Para Citrusville montamos algo que produce 2.000 metros cúbicos de gas por hora, y de algún modo reemplazamos el gas natural de la fábrica. Reemplazamos el gas natural, pero ¿cuáles son los incentivos? Ninguno. O sea, de algún modo el incentivo es más ambiental que energético, porque a la hora de verdad no solamente no hay apoyo, sino que estamos compitiendo contra un gas fósil subsidiado. Todavía es subsidiado, está con un costo de 0.2 o 0.22 dólares por metro cúbico. O sea, estamos en el caso en el cual la energía renovable no recibe ningún incentivo, la energía fósil contra la cual estamos compitiendo sí recibe un subsidio más o menos del 50%. O sea, su precio normal debe ser más o menos del doble. El gas natural vehicular es el segundo tema. Usted tiene una empresa bastante fuerte sobre aquí en el país, que es Galileo, que ha trabajado bastante, que se lo conocía en el mundo entero, y yo los conocí en Indonesia, del otro lado del planeta, que sea para el gas natural comprimido o licuado, y están las redes de gas domiciliario sobre el cual hay que empezar a pensar, porque todas esas zonas rurales que dependen del gas propano están pagando una kilocaloría más alta que las zonas urbanizadas. No es normal que la gente con mayor dificultad, que está en las fronteras del país, o en las fronteras agrícolas del país, tenga que pagar más para kilocaloría que las ciudades. Hay que buscar la regulación de manera que eso no pasará, y eventualmente más tarde le comento cómo lo manejamos en Colombia. Voy a evitar unas 20 diapositivas porque hay demasiado tema. Quería hablar un poquito del cambio climático, para decir que la situación actual es que estamos quemando en 100 o 200 años la totalidad de una energía de biomasa fosilizada, porque el fósil es una energía de biomasa. ¿Será que realmente nuestro desarrollo de humanidad lo necesita? Y por un lado es un peligro para el cambio climático y para el medio ambiente, y por otro lado es realmente una oportunidad o es una maldición. Y ustedes saben, escuchando los filósofos, los economistas y los ingenieros, que usualmente los países productores de gas y de petróleo no les va muy bien en el mundo y no son los más desarrollados. Entonces, aquí están los 8 principales exportadores de gas y petróleo del mundo. Digo exportadores, no digo productores. Rusia, Arabia Saudita, Irán, Venezuela, Irak, Nigeria, Algeria y Angola. Pues yo personalmente no quisiera vivir en ninguno de esos países, y eso hay que pensarlo también,
no solamente hay un problema general para la humanidad, pero también usualmente el sector está mal manejado país por país y genera países con dictaduras o países con guerras o países con problemas sociales muy fuertes. Entonces, ustedes tendrán dentro de sus debates que ver en qué país quieren vivir. En Argentina, en cuanto a producción de biogás, con maíz forrajero están más o menos en la misma situación que en Europa. O sea, pueden producir como 3.600 metros cúbicos de metano equivalente por hectárea por cosecha, si solamente se limitan al maíz y no cultivan nada más durante los 8 meses que quedan. En algunos casos tienen la posibilidad, en el NEA y en algunos otros lugares, de producir durante casi 12 meses al año. Ustedes pueden quizás producir 7.000 metros cúbicos de metano por hectárea año, casi lo que produce un país tropical con sus 10.000. El consumo de gas natural en Argentina, o sea, me fui ayer por la web y por Google para analizar, veía un dato de hace 6 años, 36.000 millones de metros cúbicos por año. Otros datos de Google me daban 40 y pico. Entonces, con cada hectárea nosotros, como mínimo, producimos 3.700. ¿Qué significa eso? Que si quisiéramos cambiar 100% del gas natural, es una visión, necesitamos 10 millones de hectáreas. Ustedes definirán en sus debates qué son para ustedes 10 millones de hectáreas, que creo que es la mitad del cultivo de soja en Argentina. Entonces, siempre mirando sobre Google, así como una persona externa, con ojos externos, digo, Argentina tiene 278 millones de hectáreas, de los cuales 100 millones de pastos y praderas, 33 millones de hectáreas agrícola, 33 millones forestal y 110 millones que no se sabe qué es y que no se puede aprovechar. Pero finalmente, para sustituir 100% del gas fósil de Argentina, que representa 50% de la matriz energética del país, usted solo necesita a lo máximo 10 millones de hectáreas. Yo quería poner sobre papel para el debate que van a tener. Entonces, si uno regresa al caso de Alemania, básicamente en 15 años han, digamos, instalado en potencia esos 4.000 megavatios, que es el 11% de la capacidad eléctrica del país Argentina, y están generando 26 millones de megavatios hora por año, que es el 27% de la demanda eléctrica de Argentina. Esos 8.000 agricultores. Con esos biodigestores que ustedes bien conocen y ya están empezando, y felicitaciones a los que están haciéndolo, están empezando a desarrollarlo aquí en Argentina. Y no es fácil ser pioneros. A nosotros nos ha tocado en muchos países del mundo arrancar en este sector del biogás o cualquier otro sector, pero en particular el sector del biogás, sin las condiciones apropiadas y en un terreno medio vacío donde la gente realmente no sabe y tiene unos miedos normales para empezar. Es bien difícil, es asunto de los pioneros de un país. Aquí algunos ejemplos de esas plantas grandes que seguramente no debería ser de la misma manera aquí. O sea, lo que nosotros podamos construir en Europa, Bélgica, Holanda, Italia, Inglaterra, etc., no va a ser lo mismo aquí. La manera de hacerlo tiene que ser diferente, a ustedes de inventarla. Eso es la planta de Citrusdil. Entonces, otra manera de ver las cosas, y es una planta que produce sus 2.000 metros cúbicos por hora, 24 horas por día durante toda la zafra de limón, que es de 6 meses. Y este tipo de planta existe en toda América Latina, básicamente para alimentar calderas chiquitas de 10 toneladas de vapor, y el tipo de llama es igual que un gas natural, o para alimentar motores. Lo importante es la vida local que gira alrededor de eso, porque son pequeñas fábricas. Son plantas de producción de energía, son pequeñas fábricas que dan vida a pueblos. Vida y capacidad o necesidad de técnicos, necesidad de ingenieros
y oportunidades laborales para la gente del pueblo de hacer algo en su pueblo. Bueno, son plantas relativamente sofisticadas con su SCADA, etc. Entonces, estábamos hablando por dónde empezar. Energía eléctrica, ustedes avanzaron bastante, entonces quizás van a hacer ajustes según el hecho de que es una generación permanente, o quizás van a pedir electricidad en horas pico, como se está pidiendo en Europa, o van a dar un valor especial al empleo agrícola o al empleo agroindustrial que están generando este tipo de plantas. Y en cuanto a la energía térmica, pues para cada sector, industria, transporte y red domiciliaria, pues ahí habrá que determinar en función de su plan de gobierno qué incentivo dar. En diferentes países, cada país ha tenido su manera propia de hacer las cosas. En Bélgica arrancamos a inicios de los años 2000 con lo que se llaman los certificados verdes, y fue interesante porque dio nacimiento a algo importante en Europa. O sea, esta obligación de algún modo para los distribuidores de incluir una parte de energía renovable, cosa que se está, yo diría, haciendo ahorita con el renovar, según lo que he entendido en Argentina. Eso generó un despegue, sobre todo de los molinos de viento en Bélgica a inicios de los 2000. En Alemania aprovecharon un cambio de política. De algún modo, la Unión Europea o la Comisión Europea tenían unos subsidios para la agricultura, la política agrícola común. Esos subsidios de algún modo los querían bajar, y de algún modo durante varios años pagaban a los agricultores. Mi familia es en parte agricultor, lo hemos vivido, para dejar los terrenos sin producción. Es una cosa impresionante. O sea, nos pagaban para no producir, porque había excesos de producción. Entonces, de algún modo, cuando empezó a haber 10 o 15% del territorio de Europa sin producción, pues algunos dijeron, si está sin producción, no podemos hacer producción alimenticia si no vamos a tener una sobreoferta, pero para energía, ¿por qué no? Y así empezó la posibilidad de utilizar esos terrenos para generar un cultivo, para poner al biodigestor y para producir energía. Suiza tenía su otra idea para fomentar los pequeños agricultores, era decir que si producían biogás y lo inyectaban a la red, si ellos eran muy chiquitos y que la tubería era importante, que lo manden tal cual, que no se preocuparan, que no tenían que sacar el CO2 y todo eso, que era demasiado costoso. De todos modos, no hacían ni cosquilla al tubo matriz. California tiene una política bien interesante en lo que llaman the Renewable Natural Gas, donde realmente como Estado tiene una política energía renovable que no tiene nada que ver con la de Estados Unidos. Tiene su política propia, y casi todos los grandes grupos económicos, incluyendo los petroleros, están vinculados a eso, y en particular para lo que es transporte. Colombia cambió su regulación hace poco y dijo que en las zonas apartadas del país donde no hay tubería de gas, o sea, en el 75% del país, pues no hay ningún inconveniente en distribuir el biogás tal cual. ¿Para qué íbamos a hacer una obra de $1 millón o $2 millones para remover el CO2 en una zona donde nunca el gas natural de todos modos iba a llegar? Y sabemos muy bien que en 50 años ya no habrá gas natural fósil. De algún modo en 50 años solo habrá biogás, gas natural renovable. Entonces, ¿por qué íbamos a obligar a hacer una inversión para algo que no existe y que no existirá en 50 años? Suecia tiene su propia ley de incentivos y no se la voy a presentar porque el tiempo pasó. Pero de algún modo cada país determina por detalle cómo incentiva lo que quiere incentivar. Cada país tiene su idea en la materia. Una ventaja de esta agroenergía es que de algún modo el precio del cultivo no depende del mercado internacional. Por el momento todos los agricultores estamos en un problema, que estemos produciendo maíz o café, pues de algún modo ponemos un producto sobre el mercado y no sabemos qué va a ser el precio dentro de 2 años. Depende de las heladas en Brasil, depende de cualquier cosa. Entonces hay una incógnita que es muy riesgosa para nuestro negocio. Cuando uno trabaja para el sector energético, no vamos a cambiar el precio del barril de petróleo porque estamos haciendo 1 millón de hectáreas de cultivo energético. No cambia nada. Y además es local.
estamos vendiendo como agricultor a la planta de biogás de allá, que ella misma hace su electricidad o su gas domiciliario y lo vende a los ciudadanos de allá. Entonces, de algún modo, uno de los puntos para su debate es que esta agroenergía, así la llamamos, es una energía al servicio de la sociedad, y toda energía debería estar al servicio de la sociedad. Parece una cosa demasiado obvia, pero de vez en cuando no lo es. Y el hecho de que tengamos mucha gente trabajando en toda Europa y en toda América Latina sobre las plantas agroindustriales sobre la operación es un plus definitivamente para el país. La otra cosa por determinar es, no solamente a nivel de un país, sino a nivel del mundo, ¿cuándo vamos a poner una tasa sobre el carbono? ¿Y cuánto tiene que ser la tasa? Se habrán acordado que Obama antes de salir dijo, yo considero que hay que poner una tasa de $10 por barril de petróleo, mundial. No se sabía quién la iba a recoger, pero de algún modo era una buena idea para pensar. Como la idea de esta presentación inicial es pensar, la dejo sobre la mesa. Entonces, uno de los puntos importantes en Asia y en América Latina es cuánto vale para el Estado un empleo rural decente y sostenible. Pongámoslo en la ecuación al momento de determinar la política energética. Y sobre eso termino. Gracias. The sound of the street woke me up this morning.